Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Comenzamos con la siguiente mesa redonda, la mesa del papel de la desalación y reutilización en la planificación hidrológica nacional. Esta sesión está concebida como un espacio de diálogo entre distintas comunidades autónomas para reflexionar sobre el presente y el futuro de la desalación y la reutilización dentro de la planificación hidrológica. Tenemos la suerte de que en España contamos con diversas realidades que creemos además que esta ocasión es ideal pues, para ver las distintas visiones, enfoques, experiencias y soluciones y mostrar cómo la desalación y reutilización son complementarias a los recursos naturales y ya conocidos como convencionales. Antes de comenzar con la mesa y de presentar a nuestros ponentes, queremos comenzar con un vídeo que entra dentro de la campaña Píldoras que se ha llevado dentro de AEDIR durante el pasado año y que el Congreso consideramos que es un momento muy bueno para estrenar esta píldora. ¿Sabías que España es líder mundial en desalación de agua? En España, la primera planta desaladora se construyó en el año 64 en la isla de Lanzarote, por lo que podemos decir que tenemos 60 años de experiencia y 60 años que realmente nos hacen reafirmarnos en nuestro know-how y en nuestro conocimiento en la industria de la desalación. Ocupamos el cuarto puesto después de Arabia Saudí, Estados Unidos y Emiratos Árabes, de tal forma que nos podemos reafirmar y podemos decir que somos todo un referente mundial. Según datos de AEDIR, en España estamos produciendo 5 millones de metros cúbicos al día de agua desalada para abastecimiento, riego y uso industrial. Si utilizásemos todo el agua que se desala en España para abastecimiento de consumo humano, tomando como referencia un consumo de 150 litros por persona y por día, podríamos abastecer a una población de 34 millones de personas. En España actualmente hay alrededor de unas 800 plantas desaladoras, de las cuales tienen una capacidad mayor a 100 metros cúbicos al día. El 80% de la capacidad de producción instalada es producida por 50 plantas que están situadas en el arco mediterráneo y en las islas. Las empresas españolas son líderes en desalación. Dentro del listado de las 20 empresas con una mayor capacidad instalada a nivel mundial, hay 5 que son españolas. Esto realmente debe ser un motivo de orgullo para todas las empresas porque realmente somos un referente a nivel mundial. Existen numerosos proyectos con firma española a nivel internacional. De hecho, encontramos proyectos diseñados, construidos y en explotación por empresas españolas en los 5 continentes. También encontramos muchos suministradores españoles para los equipos y productos de las plantas desaladoras. Nos podemos encontrar desaladoras en Australia, en Arabia Saudí, en Omán, en Emiratos, en Túnez, en Argelia, en Marruecos, en Chile, en Perú, vamos, por todo el mundo. Las empresas españolas han sido y siguen siendo líderes en el mercado de la desalación por ósmosis inversa. La industria de la desalación en España ha sido pionera implementando tratamientos y tecnologías que han terminado siendo habituales.
España ha sido considerado un referente de desalación a nivel mundial. Bueno, ha sido y es considerado, de tal forma que han sido muchos los países los que nos han tomado como ejemplo a la hora de desarrollar planes en la construcción de plantas desaladoras. Además, han sido empresas españolas las que han construido estas primeras plantas en países como Argelia, Chile, Abu Dhabi, incluso Australia, ¿no? De tal forma que todas estas primeras plantas en países que ahora mismo están creciendo en la industria de desalación han sido y son construidas y operadas por empresas españolas. En estos últimos años estamos detectando cada vez más periodos de sequía en distintas zonas a nivel mundial, por lo que va a ser cada vez más necesario utilizar los recursos hídricos que proporcionan la desalación. La industria de la desalación tiene perspectivas de crecimiento. Debido al aumento de la población y a la creciente demanda, así como a las situaciones de estrés hídrico que vivimos, será necesario construir más plantas desaladoras tanto en España como a nivel mundial. Desde mi punto de vista, algo importante y que tendrá aún más relevancia es el nexo agua-energía. Hoy en día el encontrarnos plantas desaladoras con su propio parque fotovoltaico es una realidad, pero en el futuro estoy convencida que irán de la mano en cualquier plan de construcción. Además, no hay que olvidar la importancia de otras industrias energéticas como es la del hidrógeno verde, en la que el agua es la materia prima y la desalación tiene mucho que decir ahí. Los retos para el mercado de la desalación son ser aún más sostenibles y producir un agua aún más barata. Para ello ya se está trabajando en distintos proyectos como la captura de carbono, el water positive o el barrel mining. Bueno, esperamos que os haya gustado este proyecto en el que intentamos divulgar parte de lo que hacemos y de lo que trabajamos muchos de los que estamos aquí todos los días. Vamos a comenzar ahora mismo ya con don Jaime de Miguel, que va a darnos una introducción, keynote speaker, sobre con esa situación actual y futura desde Aquamed. Muchos le conocéis, pero es ingeniero de caminos, canales y puertos, con experiencia en gestión y desarrollo de infraestructuras hidráulicas y muy concretamente en plantas desaladoras. Ha desarrollado su actividad profesional tanto en empresas privadas como ahora ya desde el 2003 en la sociedad estatal Aquamed, donde ha ocupado diversos cargos. En la actualidad es subdirector de explotación y gerente territorial de la cuenca del Júcar y Cataluña. Y durante estos años ha estado muy ligado a la planificación y explotación de obras hidráulicas y a la gestión del suministro eléctrico y adquisición de energía para estas infraestructuras. Gracias por acompañarnos, Jaime, y atentos a lo que nos cuentas. Muchas gracias a vosotros y a EDIR por la organización del Congreso y la invitación. Quería hacer una introducción breve en la que hagamos un pequeño recorrido en los últimos años, en la historia de la planificación hidrológica en España. Va a ser rápida, va a ser a velocidad de sprint. Y luego mostrar una foto de la situación actual para que podamos ver también en qué nos apoyamos para planificar el futuro. Como hemos visto en el vídeo y se ha comentado esta mañana, las primeras desaladoras se construyeron en 1964 o 1970 en Canarias, y esto hizo que en el primer plan de cuenca insular ya aparecieran las desaladoras como una realidad, no como una medida a realizar, sino como algo ya hecho. Incluso ya en algunos planes de algunas islas concretas se establecía un porcentaje de utilización de agua desalada muy alto. Posteriormente, en los planes hidrológicos aprobados en el 98 y 99, en la cuenca mediterránea andaluza, la antigua cuenca del sur, y en Baleares aparecieron también ya plantas desaladoras. Esto es el inicio de la desalación en la planificación. Posteriormente, una referencia importante es el Libro Blanco del Agua, que recoge que la desalación como un papel significativo para el abastecimiento y, sin embargo, para regadío solo lo sitúa para casos muy puntuales y de extrema escasez. Luego veremos que posteriormente, ya en el Plan Hidrológico del año 2001,
Ya aparecen plantas desaladoras no solo en las que figuraban en las cuencas hidrográficas que ya figuraban en la planificación anterior, sino que se incorporan también en la cuenca del Segura. Y, por tanto, ya no solo para abastecimiento, sino que tanto la cuenca mediterránea andaluza como el Segura también pensando ya en el regadío. Posteriormente, bueno, entre el año 2000 y 2003, en el que se transpone la Directiva Marco del Agua, nos genera un nuevo marco de referencia para la planificación, y esto también se recoge en la modificación del Plan Hidrológico del año 2005, en el que se incrementan las actuaciones de desalación en las cuencas en las que ya existía, y aparecen dos nuevas cuencas con plantas desaladoras, que son el Júcar y las cuencas internas de Cataluña. La fase de planificación posterior fueron ya los 3 ciclos que hemos tenido de planificación, en el 2014, 2016 y 2023, que es el actual. Y en este podemos ver en la imagen, superpuestas o solapadas, mejor dicho, la cuenca mediterránea andaluza, la cuenca del Segura y la cuenca del Júcar. En concreto son los acuíferos que están, bien por cuestión cuantitativa o cualitativa, en un mal estado de la masa de agua. Y actualmente estamos en el 4º ciclo, periodo 2028-2033. La foto actual es desde Aquamed, sociedad estatal dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Explotamos ya 12 plantas desaladoras y con una inversión de 1.500 millones de euros. Esta inversión ha supuesto una capacidad de producción anual de 390 hectómetros cúbicos, y la mayor producción se registró el año pasado, en el 2024, con 307 hectómetros cúbicos. Esto supone que las plantas el global de las plantas están situadas en torno al 80% de funcionamiento. Y la producción acumulada hasta diciembre del 24 han sido más de 3.000 hectómetros cúbicos en total. Si recordamos la foto que hemos visto antes con el estado de las masas de agua subterráneas, vemos que la ubicación de las plantas desaladoras están precisamente en esas zonas. Tenemos plantas desaladoras dedicadas exclusivamente al abastecimiento y otras con una utilización mixta, que son las que están marcadas en verde, que van desde Campo de Dalías hasta Torrevieja. La evolución de la producción del agua desalada vemos que ha variado desde unos primeros años en los que el destino fundamental ha sido el abastecimiento, para pasar ya a partir fundamentalmente del año 2017, en el que el agua desalada para regadío ha adquirido una importancia tal que esas desaladoras que hemos visto en verde se han situado cerca del 100% de su capacidad de producción. Y en este último año, en estos 2 últimos años, hemos visto también un repunte de la demanda para abastecimiento, al punto de que la desaladora de Muchamel, que está al norte de Alicante, es exclusivamente para abastecimiento y está ya al 100% de producción, igual que las anteriores. Esa es la situación en la que estamos, y ahora, ¿qué actuaciones nuevas para futuro tenemos? Lo ha adelantado esta mañana el secretario de Estado, y en nuestro convenio de gestión directa con el Ministerio figuran ampliaciones de 5 de las desaladoras que hemos visto antes, generando 86 hectómetros cúbicos nuevos y con una inversión, o adicionales, y con una inversión de 220 millones de euros. Figuran también 4 desaladoras nuevas, que son 2 en Cataluña y 2 en Andalucía, con una inversión total de 833 millones de euros y en torno a 180 hectómetros cúbicos anuales. Aparecen también actuaciones de ampliación de las redes de distribución, especialmente interconexión de desaladoras en la cuenca del Segura, y aparecen 2 actuaciones de reutilización en la Comunidad Valenciana, la depuradora de Monte Orgegia y Orihuela Costa y Torrevieja, con una inversión de 212 millones de euros. Por último, dejar 5 ideas para que puedan debatirse en la mesa, que es: la primera es que actualmente los recursos de agua desalada y de reutilización están perfectamente ya integrados en la gestión de las demarcaciones hidrográficas, que las tecnologías que se utilizan son tecnologías ya consolidadas,
obviamente tienen un margen de mejora y aquí el I+D es fundamental, pero son tecnologías ya validadas. Estos recursos se pueden clasificar como estratégicos para la gestión de sequías y la situación de emergencia, para garantizar el suministro de agua y para la reducción de la sobreexplotación de acuíferos. Añadir quizá un papel también en paralelo, que es la cuestión normativa y legislativa. Hemos visto que para la reutilización ha habido un desarrollo legislativo reciente, específico, y quizá para la desalación, en aspectos ligados sobre todo al tema, a la cuestión concesional, podría ser también interesante. Y el quinto y último punto es una realidad también, que es el coste del agua, tanto el agua desalada como el agua reutilizada en zonas costeras, que pueden ser, que es un reto importante el abaratarlo. Pues por mi parte ya he introducido la cuestión. Pues muchas gracias, Jaime. Muy bien, nada. La verdad que desde la asociación también somos bastante proclives a utilizar que los recursos no convencionales cada vez son más convencionales, que son estratégicos y claves para la planificación hoy en día. Y bueno, pues un poco vamos a comenzar esta mesa en la que queremos trasladar pues distintas situaciones, distintas geografías, distintas problemáticas, distintos retos, distintas soluciones. Y bueno, pues contamos con participantes de muy alto nivel, máximos representantes de la gestión del agua en cada uno de sus territorios, y bueno, pues os vamos a presentar a todos ellos. Empezamos con el director de la Agencia Catalana del Agua, Josep Lluís Armenter. Es ingeniero industrial, especializado en técnicas energéticas por la Universidad Politécnica de Cataluña. En el ámbito profesional ha desarrollado una larga trayectoria en el mundo de la gestión del agua, llevando parte de sus actividades en grandes empresas del sector, como Aguas de Barcelona, Aguas de Tarrasa. En Aguas de Barcelona ha sido el encargado de coordinar, por ejemplo, el plan de la sequía de la compañía, y ha liderado varios cargos como director de producción, gerente de zona y jefe de planta. Contamos también con el secretario del Agua de Andalucía, Ramiro Angulo. Bienvenido. Es ingeniero agrónomo en la especialidad de Ingeniería Rural por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes de Córdoba. Con más de 25 años de experiencia en el sector, ha desempeñado a lo largo de su carrera diversas funciones. Ha dirigido como gerente el diseño, financiación, construcción y puesta en marcha y operación y mantenimiento de colectores, de la agrupación de vertidos y de la depuradora de aguas residuales generadas en los municipios de Cádiz y San Fernando. Y asimismo ha sido secretario general y miembro del Consejo de Dirección de la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento AEAS y vicepresidente primero de la Asociación de Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de Andalucía. Bueno, pues continuamos con doña Mónica de los Ángeles Gómez, directora general del Agua de Canarias. Mónica pues, es ingeniera de Obras Públicas, especializada en hidrología y bueno, cuenta con varios másteres de especialización en tratamiento de agua y en depuración. Tiene más de 12 años de experiencia en nuestro sector, en distintas funciones, y bueno, pues desde el año 2023 ejerce su cargo como directora general del Agua en el Gobierno de Canarias. Bienvenida. Y bueno, cierra nuestro grupo de participantes, Vanessa Mateo, directora general del Agua del Principado de Asturias, doctora ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y graduada en Derecho. O sea, lo tienes todo, la técnica y el contrato. Más de 20 años de experiencia, tanto en empresa pública como privada, siempre vinculada al sector del agua. Y bueno, pues está en su cargo como directora general del Agua en el Gobierno del Principado de Asturias ya unos años, desde el 2021. Bienvenida también y vamos a comenzar. Y si os parece, comenzamos. Después de la introducción que ha hecho Jaime, en primer lugar agradeceros la participación en la mesa, pero ya empezamos y entramos al tema. Con las últimas lluvias que han caído en los últimos meses, yo creo que la primera pregunta es esta. Si ha llovido, ya no tenemos que hacer nada, ¿no? Está todo hecho. Ya hemos pasado, el año pasado lo pasamos regular, pero ahora este año no tenemos que hacer nada. ¿Es la desalación la gran apuesta en Cataluña, Josep? Sí, Belén, bueno, después de 56 meses con lluvias por debajo de la media, yo creo que esto no hemos de hacer nada, no, al contrario, hay que hacer todo lo que tenemos en una hoja de ruta que ya aprobó el Gobierno de Cataluña el mes de agosto del año pasado.
una hoja de ruta que llega hasta el año 2032 y donde la desalación tiene pues un papel importante junto con la reutilización. Hablando de la desalación, ahora Jaime de Miguel hablaba de 2 desalinizadoras en Cataluña previstas, que es la ampliación de la Tordera y la de Foix, que es la nueva de Foix. Se anunció desde el Gobierno otra planta más en una zona muy castigada también por la sequía, que ha sido el Alt Empordà, el nordeste de Cataluña, con lo cual ya sean 3 desalinizadoras y, por lo tanto, más que doblar la capacidad actual que hay de producción, con lo cual la desalación es importante la reutilización. Yo creo que esto también hay que comentarlo, yo creo que ha sido una primicia y un hito el poder por primera vez tener una reutilización potable indirecta del agua, es decir, un agua que tenía otros usos, un agua reutilizada para la agricultura, para la industria, como barrera contra la intrusión marina, otros usos, pero por primera vez y debido a esta sequía tan acuciante que tuvimos desde el año 21, principios del 22, pues desde diciembre del año 22 hasta principios del año 25 se ha suministrado agua reutilizada al río Llobregat para poderla captar y poder tener un recurso extra para el abastecimiento, con lo cual, pues yo creo que los 2 ejes de esta que estamos hablando, de desalinización y reutilización, pues son indispensables en la planificación hidrológica que estamos ya redactando, escribiendo para este 4º ciclo de planificación. Fenomenal. Ramiro, te hago la misma pregunta. En Andalucía también ha llovido, el año pasado fue un año complicado. Es verdad que Andalucía es una región diversa en cuanto a clima en función de dónde estemos. Y en Andalucía, ¿ahora qué? ¿No? Es también hablo de desalación porque luego hablaremos de reutilización. ¿Es la desalación, cómo entra la desalación dentro de la planificación hidrológica de Andalucía? Sí, buenas tardes. Gracias a Edir por invitar a Andalucía a participar en este evento. Y como bien dice, Andalucía tiene 88.000 kilómetros cuadrados, 17% del territorio nacional, somos Portugal y lamentablemente la sequía no ha terminado. Si nosotros vemos, tenemos la Andalucía húmeda, la parte más occidental, la Andalucía seca, la parte más oriental, y el norte de la provincia de Granada, Jaén y especialmente Almería todavía se encuentra en una situación de escasez de agua importante. Lógicamente, esta escasez de agua pues tiene que ver mucho, en el caso de las provincias del Guadalquivir, con una demarcación intercomunitaria, que la planificación corresponde, por tanto, al Estado. Sin embargo, todo lo que son las cuencas litorales corresponde a la Junta de Andalucía. Tenemos esa dualidad. Tenemos 3 cuencas intercomunitarias y otras 3 cuencas intracomunitarias. En el caso de las cuencas intracomunitarias, como te decía, pues, el primer mensaje antes de entrar en la desalación es que queda un día menos para la próxima sequía en la parte occidental. Entonces, yo creo que nos equivocaríamos si pensáramos porque ha llovido 2 años en un ciclo de 10, la gente empezamos a contar la sequía en el 19, pero si empezamos a ver cuándo llovió menos de la media hay que remontarse al año 2015. Y por lo tanto hemos tenido 2 años de precipitación por encima de la media en 10. Yo creo que eso ya da para reflexionar y también incluso tendríamos que pensar en la próxima planificación qué hubiera pasado si el año 18 no hubiera sido tan generoso. Evidentemente, Andalucía tiene que mirar al mar. Tenemos 980 kilómetros de costa, casi el 33% de la superficie se encuentra en las cuencas litorales. Sin embargo, contribución al PIB, contribución a la agricultura, pues podemos decir que los números son mucho más elevados. La desalación tiene que jugar un papel clave, ya lo juega desde el año 98. Yo creo que luego, cuando reflexionemos, pues nos daremos cuenta que la mayoría de las desaladoras están planificadas desde el año 2005 y, lógicamente, están llamadas a jugar un papel fundamental. Un papel fundamental, primero, porque precisamente el hecho de no haberla ejecutado ha llevado a que en aquellos sitios donde la economía era próspera, boyante, la agricultura es sostenible, estamos suministrando fruta y verdura para toda Europa, pues lógicamente se han sobreexplotado los acuíferos. Y lo primero que tenemos que hacer es recuperar esos acuíferos. Para eso los recursos mal llamados no convencionales tienen que jugar un papel esencial, como ya nos apuntaba Jaime. Prácticamente en todos los sistemas de explotación de la provincia de Almería hay contemplada al menos una actuación en desalación. Son 10 las que tenemos contempladas en la actual planificación. Estamos ahora volviendo a analizar y viendo dónde se puede mejorar, y hay 2 provincias que no se puede entender el presente y el futuro sin agua desalada al menos. Una es Málaga,
En Málaga, tanto la Costa del Sol occidental como la Costa del Sol oriental necesitan, dentro de su mix hídrico, que luego también hablaremos con más detalle, necesitan la desalación. Y en la provincia de Almería, todos y cada uno de los sistemas necesitan desalación. Y para terminar esta primera intervención, yo creo que la desalación también nos viene a traer un riesgo nuevo, y lo hemos sufrido todos con el apagón. ¿Qué ocurre si no tenemos un plan B y si lo confiamos todo a la desalación? Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos que hablar de interconexión de desaladoras, tenemos que hablar de ese plan B, de reserva de acuíferos estratégicos para caso de que tengamos un problema puntual y posiblemente todo este debate de qué hacer. Si la desalación es el recurso fundamental para el abastecimiento y tenemos alguna situación imprevista, debería empezar a ser prevista en la planificación y en los planes especiales de sequía, porque vemos que por mucho que algunos afirmen que nunca van a pasar cosas, luego la realidad pasan. Y lo estamos viviendo en los últimos años. Es que pasa, y más allá de hacer declaraciones de carácter político, escuchemos a los técnicos, escuchemos a los que sabéis de estas cosas y lo reflejemos en los documentos, porque al final cuando sentimos la impotencia de 24 horas no saber qué pasa, todas las desaladoras paradas, todo el mundo sin saber cómo comunicarnos, pues todos los que tenemos responsabilidad recordaremos aquel día con pánico. Y yo creo que no podemos permitirnos volver a tener una situación de pánico como la que hemos vivido desgraciadamente hace unos meses. Totalmente. Por eso hablamos siempre de tanto la desalación como la reutilización como recursos complementarios a los recursos naturales y con una adecuada planificación. O sea, que totalmente de acuerdo. Pues, Mónica, a ver, tu territorio es pionero. Estamos aquí celebrando los 60 años de la desalación que comenzaron en Lanzarote. Muchas de las islas que componen el archipiélago son muy dependientes de lo que son los recursos no convencionales, desalación y reutilización. Y la pregunta está un poco alineada, ¿no? Es hablar, pues, precisamente qué se está haciendo para reforzar estas herramientas, qué se está haciendo para prepararnos para el futuro, ¿no? Para esta resiliencia en las islas. Y muy importante, cómo se integra también la variabilidad que tenéis, la diversidad en vuestro territorio, porque son distintas islas con distintas realidades. ¿Cómo juega eso cómo trabajáis con eso en una planificación correcta para atender las distintas necesidades? Voy a empezar un poco diciendo que, por supuesto, es verdad que ha habido algunos años de precipitación pero bueno, en Canarias estamos acostumbrados a que hayan ciclos interanuales variables, alternando años que son muy húmedos con otros muy secos. Luego, también, ahora voy a entrar en la parte importante. En Canarias el recurso más importante, natural más importante, es el agua subterránea, que funcionan como grandes depósitos reguladores para esa captación, esa aportación natural. En el caso de Canarias, la regulación de las aguas superficiales, como en otros territorios, pues no tiene gran peso, a excepción de La Gomera y Gran Canaria, que tienen dentro de su catálogo de infraestructuras alguna presa, ¿vale? Y ahora hablando ya, entrando en la diversidad que tenemos en las islas, tenemos islas como La Palma y La Gomera, que mantienen un equilibrio entre los recursos y la demanda, y otras como Tenerife, Gran Canaria y El Hierro, que ha evolucionado históricamente la demanda, creando un déficit dentro del balance hídrico y que necesitan complementarse con recursos no convencionales, estamos llamando mal llamados no convencionales, aguas desaladas y la reutilización. Concretamente en Gran Canaria y Tenerife, y lo comentaba aquí el compañero, ocurre que se ha producido una reducción importante dentro de los acuíferos, en las reservas de las aguas subterráneas, y en el caso, por ejemplo, del Hierro, es otra realidad. La sobreexplotación del acuífero del Golfo ha producido un proceso de intrusión marina. Y luego vamos a la parte más árida, que es Lanzarote y Fuerteventura, que con las condiciones de aridez climáticas pues dependen exclusivamente de la desalación. Los episodios de lluvias no suponen tampoco una garantía para el abastecimiento. Entonces, por tanto, desde el Gobierno de Canarias y desde todas las administraciones, las 7 demarcaciones hidrográficas que componen Canarias, pues tenemos que continuar con la planificación y con la ejecución de infraestructuras para asegurar la demanda presente y futura. Muchas gracias. Y bueno,
Vanessa, ¿qué hace Asturias aquí cuando estamos hablando de escasez, falta de recursos? La verdad que creo que vienes a presentarnos una realidad quizás distinta a otros territorios y bueno, en tu territorio hace falta agua. A ver, yo en todas las charlas, cada vez que tengo la oportunidad de hablar en público, yo lucho con un mantra. Hay un mantra general que sobrevuela, que es que en Asturias nos sobra el agua. En Asturias tenéis agua, pero ¿qué estáis haciendo vosotros en Asturias con un proyecto de reutilización si en Asturias sobra agua? Esa es la tónica general, es como si estuviéramos un poco locos. Y no es cierto. ¿En Asturias llueve mucho? Sí. Llueve el doble de la media nacional. ¿En Asturias tenemos mucha escorrentía? Sí, el triple de la media nacional. Pero en Asturias tenemos un problema, que no tenemos recurso regulado. Nuestro principal sistema central, que abastece al 85% de la población asturiana, que es toda la zona central, tiene capacidad de almacenamiento para 8 meses. La capacidad media de almacenamiento está en 3-4 años. Nosotros tenemos 8 meses. Entonces, a la pregunta de antes, llovía y llovió más, a nosotros nos da igual, se nos llena el embalse y ya está. O sea, ya podía parar de llover, que nuestro embalse ya llegó a su máximo. Esto es una media verdad. Es verdad que tenemos 8 meses de almacenamiento, también es cierto que tenemos muchas captaciones porque en todo el territorio encontramos agua. Esa es la diferencia. Pero sí que es cierto que con la nueva situación que tenemos de precipitaciones cada vez se resienten más todo ese tipo de manantiales. Entonces ya empezamos a tener poblaciones que sufren de escasez de agua. Entonces de ahí nuestro proyecto, que ya os cambio un poco de tema, que es la reutilización, porque nosotros desalación por ahora no tenemos. Nosotros tenemos un proyecto pionero centrado en el consumo industrial, porque nuestros porcentajes de consumo de agua son también diferentes a la media nacional. Nosotros no tenemos regadío, pero sí que es cierto que tenemos una industria pesada altamente consumidora de agua. Consume el 30% de nuestro recurso del sistema central. Por eso se colocaron en las industrias, o sea, todo pasa por algo, porque al final tenían garantizado ese recurso. Entonces, nosotros tenemos un proyecto, que es nuestro proyecto piloto, que estrella además, que lo que busca es liberar dentro de nuestra depuradora de la zona central, de sus 36 hectómetros cúbicos que vierte, 6 hectómetros cúbicos, lo regeneramos para uso industrial. Entonces, al final. Y aparte, igual ahora mismo, esta industria, porque es una cosa también contra la que luchamos con este mantra, afecta a todos, también afecta a la propia industria, que consideran que siempre van a tener agua. Pero lo que nosotros siempre explicamos es que las planificaciones no se hacen para hoy, se hacen para mañana. Y si mañana tienes el problema y te pones a hacer las cosas, no lo tienes hecho hasta pasado mañana y ya es tarde. Entonces siempre hay que adelantarse, hay que luchar contra eso, divulgar mucho y que entiendan que es verdad que somos sensibles y que tenemos que tener ese plan B ya. No en el futuro. Sí, un poco por ahí va la pregunta, ¿no? Es qué papel puede jugar, en vuestro caso, la reutilización en sectores específicos y si consideráis que un enfoque preventivo es mejor que uno reactivo. O sea, ¿cómo ves el futuro de la desalación en tu territorio? La reutilización en tu territorio. Es lo que os contaba. Ya no solo es incluso para el suministro de esa industria que tenemos hoy, sino las potenciales nuevas industrias. Sí que es cierto que a la hora de ubicarse cualquier multinacional, cualquier industria grande, que nosotros tengamos potencial espacio, cerca a la costa, cerca de un puerto, una de las preguntas siempre en una multinacional es la adaptación al cambio climático del territorio. Y uno de los siguientes elementos es el agua. Entonces, en el momento que nosotros decimos que tenemos en marcha un proyecto de agua regenerada que va a llegar a todos los polos industriales, es un check. O sea, es muy importante. Eso es. Es como un seguro. Eso es, te da como una resiliencia como territorio. Entonces, las propias, tanto las existentes como las nuevas, o sea, las propias nuevas tractoran a las existentes y ellas son conscientes también de esa necesidad de ese recurso. Es un proyecto muy interesante porque es bandera, ¿no? Es una forma de abordar un problema antes de que esté y mostrar que existe seguridad. Bueno, Mónica, pasamos a hablar un poco más de Canarias y en concreto pues sí que nos gustaría un poco que nos comentaras, porque hemos dicho que Canarias es pionera, en Canarias hay mucha instalación desaladora, cada vez hay más reutilización también, no sé si quieres mencionar algo sobre reutilización, pero un poco qué peculiaridades tiene el marco normativo en las islas que han hecho que, que sea referente y modelo y que, que esté en el punto de mira de otros países y regiones que tienen los mismos problemas que ha habido aquí de escasez. Bueno, pues lo primero que tenemos que empezar a hablar es de que en Canarias tenemos una legislación propia en materia de aguas, que es la Ley 1290 de Aguas de Canarias, y que se desarrolla en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que se aprobó en el Decreto 86/2002. Y en ambas normativas se tiene especial consideración a la desalación. Por ejemplo, se declara como servicio público
La desalación también se establece como parte del dominio público hidráulico. Las aguas, una vez salen de la planta y se incorporan al ciclo natural. Se determina quién es el competente en autorizar las plantas desaladoras, que en Canarias son los consejos insulares de agua, que tenemos 7. El Gobierno de Canarias interviene en este punto estableciendo normativa de regulación sobre los requisitos básicos mínimos de calidad y también estableciendo garantías de suministro. Una cosa muy importante, y es que las autorizaciones no pueden suponer una posición de monopolio ni pueden excluir la instalación de plantas públicas. Y también mandata tanto el reglamento como la normativa que el Gobierno de Canarias debe impulsar la instalación de las plantas desaladoras y depuradoras en función de las necesidades de las islas. Por otro lado, y esto es a lo mejor distinto que otros lugares, los consejos insulares tienen capacidad de otorgar licencias o autorizaciones para la construcción y la explotación de desaladoras de autoconsumo. ¿Vale? Esto es una cosa que a lo mejor en otros sitios no existe. Luego, dentro de los planes insulares, dentro de los programas de medidas, normalmente existen pues, actuaciones encaminadas a seguir promoviendo la desalación. Y también dentro de los planes existe la figura de la ordenanza, y hay algunas ordenanzas, ordenanzas de algunos planes que entra dentro de las cuestiones constructivas y de las propias desaladoras, por ejemplo, estableciendo condicionantes en las tomas de agua de mar, estableciendo profundidades, y hay alguna que tiene criterios de obligación de abastecer el agua, de abastecer la población por debajo de la cota 300, por ejemplo. Y esto es una cosa peculiar en Canarias que a lo mejor no se da en otros lugares. No, es muy interesante, es algo que es diferente, desde luego. Seguimos con Andalucía, volvemos a la reutilización. Hemos visto que últimamente Andalucía está haciendo una apuesta importante, con inversión importante, con planes en tema de reutilización. Entonces, la pregunta es clara. ¿Qué papel va a jugar el agua reutilizada, el agua regenerada dentro de la planificación hidrológica en Andalucía? El agua regenerada debía haber jugado ya un papel muy importante en Andalucía. Nosotros desde Andalucía, cuando entramos en este periodo de sequía, la pregunta es ¿qué podemos hacer por salvar nuestros árboles? ¿Qué podemos hacer por salvar nuestra economía? Entonces mirábamos a la región hermana de Murcia y vemos que estamos reutilizando más del 90%. Y nos decimos, ¿cómo es posible que nosotros con unas condiciones de clima, con unas condiciones muy similares estemos por debajo del 5%? Pues claro, teníamos que mirar la respuesta en la dejadez y la inacción durante muchos años en las políticas hídricas. No es casualidad que Andalucía lidere, desgraciadamente, el ranking de municipios que tienen expedientes sancionados en la Unión Europea. Más de 90, casi 100. En este momento estamos ya trabajando en todos y cada uno de ellos. Pero esa inacción durante décadas la hemos tenido que sufrir los andaluces ahora de manera muy dura en esta sequía. Afortunadamente, los decretos de sequía han supuesto una oportunidad y nos han permitido acelerar mucho lo que es la incorporación de agua regenerada. Gracias a la situación de emergencia en la que se encontraba la Sarquía. La Sarquía desde el año 2021 estaba cerrado el agua para riego y la Sarquía depende fundamentalmente, como ustedes saben, de los subtropicales. ¿Qué hacemos con 15.000 hectáreas y con una comarca que vive de subtropical el turismo sin agua? Pues lógicamente lo que teníamos que hacer es ponernos a trabajar y en 2 años conseguimos que las 5 depuradoras tengan su tratamiento terciario y ya están incorporadas a la zona regable gracias a obras de emergencia. Casi 60 millones de euros que nos han permitido poner en valor 22 hectómetros cúbicos que afortunadamente el año pasado sirvieron para salvar muchos árboles y este año que sí ha llovido podremos mezclarlo con recursos, mejorar la calidad y recuperar y dar tranquilidad y certidumbre a esa comarca. Pero no solo ha sido ahí, también lo hemos podido hacer en el poniente almeriense, El Ejido y Roqueta
se ha hecho. Hoy tenemos la feliz noticia de que ya se nos ha aprobado un plan de gestión de riesgos para categoría A. Por lo tanto, los invernaderos de Roqueta se podrán regar con una excelente calidad de agua durante este verano y seguimos trabajando. Hemos conseguido pasar de aproximadamente 17-20 hectómetros cúbicos, que es lo que se regeneraba en Andalucía, sobre 900 hectómetros cúbicos, de los cuales 400 están en la costa. Olvidémonos de lo que es el Guadalquivir, por las características que tiene de río en forma de raspa de pez, por lo cual hay una reutilización indirecta, pero las cuencas litorales estamos hablando de un potencial de 400 hectómetros cúbicos y solo se aprovechaban menos de 20. En este momento ya tenemos 70 hectómetros cúbicos de capacidad de producción y nuestro objetivo es muy ambicioso. Queremos terminar lo que es este ciclo de planificación con más de 160 hectómetros cúbicos. Se ha incorporado lo que hemos denominado el Plan Parra. El Plan Parra va a movilizar casi 165 millones de euros para nuevos tratamientos de aguas regeneradas, pero no solo el tratamiento. Ahora sale surge una nueva necesidad, que es cómo incorporar los recursos no convencionales a sistemas que están diseñados. Ya creados. Y entonces tenemos que trabajar en almacenamiento. Nos hace falta muchísimo almacenamiento. No tiene sentido que hagamos desaladoras, no tiene sentido que hagamos agua regenerada y en los meses de invierno las tengamos que parar porque no hay consumo. Tenemos que ir pensando en la nueva necesidad y ahí estamos impulsando lo que son las balsas. Necesitamos mucha capacidad de almacenamiento y lo que es luego todos los sistemas de distribución y, como no puede ser de otra manera, la eficiencia. Tenemos todo un mundo por hacer en mejora de rendimiento, en municipios, en redes de riego. Por lo tanto, el proyecto es apasionante. Hemos tenido la desgracia de que partimos con una situación de desventaja, pero tenemos la suerte de que había un presidente que desde el principio ha denominado la legislatura del agua y por lo tanto no podemos dejar de trabajar ni un segundo. Y el espíritu es el que te decía. Queda un día menos para la próxima sequía, tenemos que incorporar y nuestro objetivo es superar los 200 hectómetros cúbicos, casi 280, que sería el potencial que nosotros hemos identificado y que ya lo pusimos en la Ley de Economía Circular, de que todo municipio de más de 10.000 habitantes equivalente que vierta al mar tiene que hacer un estudio para demostrar que no es eficiente regenerar, sino tendrá que regenerar. Sin duda un reto apasionante ahora por venir y mucha inversión y mucho trabajo que también nos va a venir muy bien a todos. Cataluña, hemos comentado antes, has comentado, Josep, que sois pioneros en reuso potable indirecto. Es sin duda un referente en España y podemos decir que también en otros territorios. ¿Qué lecciones habéis aprendido de este uso y cómo entra la reutilización dentro de la planificación hidrológica futura de Cataluña? En los peores momentos de la sequía, el año 23, todo lo que es la región metropolitana de Barcelona, que engloba pues, prácticamente el 75% de los habitantes de Cataluña, 5,5 millones sobre los 7,5, 8 que somos actualmente, pues tenía pues, el 70%, vamos a decir, de recurso convencional, de embalses, de acuíferos, y un 30% de este nuevo recurso que llamamos, ¿no? Agua desalinizada y agua regenerada. A ver, yo creo que este modelo de éxito, ahora que comentaba hace la intervención anterior en Llobregat, vamos a replicarlo también en el otro río que tiene Barcelona, por la parte norte. Esto está en la hoja de ruta de la planificación hidrológica. En reutilización, yo creo que hay un gran campo por delante. Estamos depurando aproximadamente unos 600 hectómetros cúbicos al año, 300 van directamente al mar. El aprovechamiento del agua regenerada, aprovechamiento directo y también quizá la mal llamada reutilización potable indirecta, el año 23 pues fueron 82 hectómetros cúbicos, por lo tanto de estos 82 hasta los 600 hay mucho recorrido por hacer. Entonces el reto principal y el objetivo que comentaba antes en la hoja de ruta es en este horizonte del año 2030-2032, si contamos también la desalinizadora de la Lampurdá, pues es dar la vuelta a este porcentaje, que este 70% de agua natural frente al 30% de recurso no convencional, pues sea al revés. Por lo tanto, una dependencia mucho menor de la lluvia, dar respuesta a este déficit estructural que arrastramos ya desde hace muchos años. Tenemos las prognosis que sobre el estudio de los caudales de los ríos van a menos, la población va más, por lo tanto la demanda irá más. Por lo tanto, para hacer frente a toda esta demanda futura, pues bueno, van a ser unos recursos indispensables, tanto la reutilización como la desalinización. Fenomenal.
Bueno, pues muchas gracias. Una última pregunta que creo que va a ser común para todos, que nos tenemos que ajustar al tiempo, que vamos con retraso, pero yo la tengo que hacer, así que sed breves porque creo que es importante. ¿Qué barreras de cualquier índole, legal, social, os estáis encontrando para ampliar o consolidar estas soluciones en vuestros territorios? Muy brevemente, o sea, ¿cuáles pensáis que son los principales retos para que la desalación y la reutilización, que están para quedarse, pues tengan una implantación más ágil o más rápida? Si queréis, comenzamos por Josep. Bueno, barreras desde el punto de vista legal, yo diría, bueno, ya sabemos, hoy en día no hay una reutilización directa, no puede haber, por lo tanto, pero bueno, yo creo que esto lo dejamos en segundo término. Hombre, hay una financiación que no es menor. Toda esta hoja de ruta que comentaba, estamos hablando de más de 2.000 millones de euros a cometer de aquí al 2030. Por lo tanto, aquí, sobre todo, también lo que estamos haciendo es presión a la Comisión Europea para que estos proyectos, estas subvenciones, proyectos PERDE, por ejemplo, pues tengan también cabida, temas de reutilización, temas de desalinización, porque parece que se está legislando un poco de la Europa central y norte, ¿no? Que en donde estos problemas no hay, por lo tanto, bueno, pues traernos un poco, llevarlos un poco a nuestro territorio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el tema de la financiación no será menor también. O sea, más que legal o social, es una barrera económica también. Bueno, sí, yo creo que será importante, sí, tanto. Fenomenal. Ramiro, en vuestro caso. Sí, vamos a ver, yo aquí voy a empezar siendo un poquito duro. Yo creo que el primero son los plazos. Es inadmisible que nosotros en 2005 dijéramos que nos hacían falta una serie de desaladoras y estamos hablando 20 años después y nos faltan más o menos las mismas. Entonces tenemos que revisar el modelo. No puede ser que el modelo de explotación y mantenimiento nos lleve a situaciones como la de Carbonera, una única desaladora por una provincia de Almería, que hay un operador que hace lo que puede, pero con un modelo absolutamente arcaico e ineficiente. Entonces nosotros, y aquí invito a EDIR a participar, ya lo hemos hecho de una manera oficial, queremos desarrollar la propia estrategia andaluza de recursos no convencionales, que sea la que alimente los planes hidrológicos, porque no se trata de un programa de medidas. Programas de medidas tenemos, pero hay que llevarlos a cabo. Yo represento un gobierno liberal y creo profundamente que hay fondos dispuestos a invertir en desalación. Creemos que tenemos empresas en España que tienen la capacidad de estar invirtiendo en el resto del mundo. Parece absurdo que nosotros estemos incrementando la competitividad de otros países a la hora de mejorar su soberanía alimentaria, a la hora de mejorar su oferta turística y, sin embargo, tengamos resistencia a implantar esos modelos de éxito en España. Modelo concesional. Yo veo absolutamente claro que la colaboración público-privada tiene que ser y, además, la implantación de nuevas energías y modelos donde haya una retribución por objetivos. Si somos eficientes energéticamente sin tecnología, pues vamos a primar. ¿Qué hacemos buscando placas solares fotovoltaicas si precisamente hay empresas que saben hacer eso? ¿Qué hacemos las administraciones haciendo el trabajo de las empresas? Entonces, yo diría que por ahí tenemos que cambiar y en esa estrategia estamos dispuestos a hablar de eso, porque los programas de medidas lo sabemos y sabemos que hay que hacer la desaladora, pero yo me resisto a que una desaladora se tarde 15 años en hacerla. Me resisto a creer que es necesario porque estamos viendo que en esos otros países no hacen falta esos plazos. ¿Qué más tenemos que hacer las administraciones? Pues las administraciones tenemos que ponernos, y ahí sí que me pongo yo las pilas el primero como organismo de cuenca, dar certidumbre al inversor. ¿Quién va a utilizar ese agua y para qué se va a utilizar esa agua? ¿Quién tiene los derechos de ese uso? ¿Cómo vamos a definir ese mix hídrico para que a la hora de producir agua y ese futuro operador de ese sistema tenga la certidumbre de quién le va a pagar? ¿Cuáles son las normas de explotación de ese sistema? ¿Cómo se integran los recursos convencionales y no convencionales? ¿Cómo se redistribuyen los precios una vez definidos? Y, por supuesto, hay otro reto que tenemos que trabajar y que creo que lo estamos impulsando en Andalucía, son las grandes comunidades de usuarios juntas centrales. Van a movilizar recursos por importes de cientos de millones de euros. Le vamos a dar agua desalada, agua regenerada, impulsiones, sistemas energéticos muy complejos y en la mayoría de los casos estamos hablando de agricultores. Tenemos que profesionalizar esas juntas centrales de usuarios, hay modelos de economía mixta que ya han permitido avanzar, estamos digitalizando. Yo muchas veces cuando veo a los pobres regantes digo, ¿pero qué más van a hacer? Tienen que producir, tienen que vender, tienen que comercializar y ahora tienen que saber digitalizar y tienen que saber no sé qué cosas más. Tenemos que profesionalizar este sector y yo creo que con todas esas claves dinamizaremos y yo me resisto a que, por aquí han hablado los compañeros de Asturias, no aprovechemos todo el potencial de recursos que tenemos en España. Nosotros no solo tenemos necesidad de recursos no convencionales, tenemos presas, casi se nos inunda media Málaga, casi se nos inunda media Huelva, nos vienen 3.000 metros cúbicos segundo y seguimos pensando que de verdad que eso se puede parar con una solución basada en la naturaleza. Pues que nos digan cómo, porque los que tenemos la responsabilidad de proteger a las personas y a los bienes, lo que necesitamos son infraestructuras
y gobernanza. Y podría hablar mucho, sí que me callo antes de seguir metiéndome en problemas. Y bueno, en Canarias habéis sido pioneros. ¿Tenéis alguna barrera social? O reto. Exacto. En cuanto al uso de la desalación, por ejemplo. En Canarias el principal escollo viene dado, yo creo, quiero decirlo aquí, por la compatibilidad de las infraestructuras con los espacios naturales protegidos. Casi el 50% del espacio del territorio es espacio natural protegido y nos encontramos que tenemos 600 kilómetros de litoral. Tú hablabas de 900, nosotros tenemos 600 kilómetros de litoral con restricciones por su condición de espacio natural protegido y, por tanto, esto es muy complejo porque estamos hablando de que la desalación lleva consigo pues, tomas de agua de mar y vertidos de salmuera y esto es uno de los problemas principales que nos encontramos en Canarias. Por otro lado, que lo comentaba también el compañero, hay problemas en cuanto a la financiación de estas infraestructuras. Cuesta mucho entender que exista esa falta de interés por parte de algunas administraciones para llegar a formalizar convenios, para poder financiar algo tan necesario, imprescindible y esencial como son las infraestructuras para el agua. Y por último, un tercer puntito, lo digo súper rápido, la falta de personal experto en el sector del agua, motivado yo creo que principalmente por la crisis de 2008, que hubo mucha fuga de talento en Canarias y no ha habido un relevo generacional y creo que es uno de los problemas que también nos estamos encontrando en los que estamos en el sector del agua hoy en día. Vanessa, por tu parte. Yo, por aportar algo adicional aparte de lo vuestro, nosotros sí que tenemos un usuario final del agua más profesional y eso es una ventaja y también es una desventaja porque nuestra barrera es psicológica. O sea, al final el hecho de poner un producto diferente que no es su línea de proceso ni es su elemento principal que desconocen, pues el saber que es un agua buena, igual de buena que la que usan, que es un agua segura, toda esa parte la hemos tenido que llevar de la mano haciendo un grupo de trabajo con ellos y diseñando ese agua a la carta de esa calidad que necesitaban para no cambiar su proceso. Pero nosotros ya nunca hablamos de planta de agua regenerada y hablamos de fábrica de agua. Para que les quede claro que es un agua maravillosa y estupenda y lo vamos hasta a rotular y todo. Ya tenemos hecho el logo, no me traje, pero os lo enseñaré si estáis interesados en conocerlo. Sí, pero esa parte sí que es importante al final que quieran subirse al carro, porque al final nosotros es diferente. Nosotros vamos a ofrecer el producto antes de tener la necesidad. Si no, pues tendrán la necesidad automáticamente. Y va a ser algo mágico y van a tener una necesidad y ya van a querer el agua. Pero esa parte sí que para nosotros es importante. Bueno, pues es muy interesante porque hemos visto muchos retos comunes, retos específicos para cada región. Vamos a cerrar aquí. Cerramos con los retos, pero bueno, no es negativo. O sea, desalación y reutilización sí, están aquí para solucionar muchos problemas. A los ya existentes y que la lluvia es una oportunidad para ponernos a trabajar ahora y no esperar a que llegue la sequía y pensemos qué tenemos que hacer, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Es un placer haber dialogado con todos vosotros y tener estas visiones tan diversas y muchas gracias a todos. Thank you.